Es sobre todo para hombres. Los hombres son más frecuentemente afectados, 2 o 3 veces aún. Y en las mujeres esto cambia. Las mujeres se afectan más de asma hasta 4 o 5 veces por un hombre. Entonces uno dice, bueno, si el asma es una enfermedad que a los 5 años ya hacemos el diagnóstico, y que además, si les preguntamos a los adultos cuándo comenzaron con el asma, la mayoría de ellos, más de un 50-52%, nos van a contestar que comenzaron desde la infancia. Entonces, ¿por qué? Es porque predomina en mujeres. Esto se ha visto en relación a los cambios sexuales en la adolescencia. En cuanto empiezan los niveles hormonales, sobre todo de estrógenos en la mujer, a aumentar, se va teniendo una preponderancia del sexo femenino, y eso hasta la edad adulta. Ya después de la menopausia tienden a igualarse, pero sigue predominando las mujeres. Bien, y también, ¿qué tanto influye esta situación que tenemos en la actualidad, este problema de salud general a nivel nacional, que es la obesidad? Esto también se sobreentiende que la obesidad es una inflamación o genera una inflamación celular. ¿Esto también podría motivar o condicionar que haya una inflamación de los tejidos respiratorios y condicione un asma? Sí, definitivamente sí. Sí. El asma es mucho más frecuente en las personas obesas, tanto en los niños como en los adultos. El asma es la obesidad es una condición que por sí misma es inflamatoria, y el asma también. Entonces la inflamación que la obesidad conlleva, por la misma obesidad, por los adipocitos y por las citocinas propias de la obesidad, nos va a condicionar que en el paciente asmático esta asma sea más severa. Y esto también lo presentamos en la edad adulta. Incluso actualmente en las series internacionales, y aquí mismo nosotros en el grupo de pacientes de asma grave que tenemos una predominancia de mujeres. Hay un grupo especial, mujeres arriba de 40 años con obesidad tienen más tendencia a tener asma grave. Entonces, esto nos indica que la obesidad es uno de los factores que puede incidir para realmente tener asma grave. Ahora, yo creo que en general, tanto pediatras como alergólogos, como médicos en general, debemos de luchar contra la obesidad para disminuir esta inflamación que la obesidad lleva, ¿no? ¿Y en los niños ustedes han notado también un incremento de obesidad? Niños obesos que padezcan asma. Claro que sí, y de hecho quizás no es tan claro como en los adultos, pero sí hay una buena proporción de niños asmáticos con obesidad. Se habla mucho, y esto lo comentaste hace un momento, de que el médico debe de supervisar y tener una atención en cuanto a que el paciente se administre sus medicamentos. Tenemos una imagen por ahí que circula en las redes donde está el doctor House poniéndose como si fuera perfume la paciente más bien, el aerosol. Entonces, ¿esto qué tan frecuente se ve? Realmente es chusca la imagen, los que hayan visto esta imagen en internet, pero es frecuente ver esto, que el paciente no esté capacitado adecuadamente para uso de sus medicamentos, Javier. Sí, es una de las cosas que debemos de valorar en cada consulta que tenemos con el paciente. Actualmente, si revisamos los dispositivos que hay para inhalación de medicamentos, realmente son muy disímbolos, son muchos. Entonces, uno como médico, y sobre todo como médico especialista, debe de valorar primero, antes de mandar un dispositivo, cómo se usa, cuáles son las condiciones ideales de uso y cuáles son las condiciones por las cuales el medicamento va a llegar en mayor proporción al sitio que lo necesita, que es el bronquio. Entonces, el primero que debe estar familiarizado con estos dispositivos es el especialista o el médico. Y después, enseñarle al paciente. Vale la pena que cada consulta
ocupemos 5 o 10 minutos de la consulta para explicarle cómo utilizar los inhaladores, cómo utilizar los espaciadores, cuál es el espaciador que más le conviene, y en la siguiente consulta supervisar que se lo está poniendo bien, supervisar que se lo está administrando. Parece mentira que agarramos y le decimos al paciente en las instituciones en donde se le da el medicamento, lo va a utilizar de tal forma, se les dan 2, 3 dispositivos para que le aguante, para que le dure hasta la siguiente cita, y llegan a la siguiente cita y ¿está utilizando el dispositivo? Sí. No, ya no lo estoy utilizando. ¿Y por qué no lo estoy utilizando? Porque me sentí bien. Ese es otro factor. Entonces, de alguna manera hay que ser enfáticos con el paciente para que se lo administre. Acuérdense que esta es una enfermedad crónica y que a lo largo del año va a tener ciertos periodos, como es diciembre, enero, como es época de polinización, en donde hay exacerbaciones. El paciente es evidente que cuando no hay exacerbaciones va a sentirse mejor, pero eso no quita de que si lo necesita debe de aplicarse el medicamento, porque si no, cuando llegue la época de exacerbación no va a tener una buena desinflamación del bronquio y nos va a recaer con más facilidad y con más frecuencia. Claro, esta situación de que el paciente se siente bien es una de las motivaciones de abandono de tratamiento. No crean que siempre nos dejan porque no le atinemos o no seamos tan certeros en el diagnóstico, sino porque se sienten bien. Pero insiste el doctor Javier Gómez Vera que debemos de insistir que es un problema crónico y por lo tanto necesita un tiempo de efecto del medicamento para que realmente resuelva el problema. No es con 5, como dicen los merolicos, no son 5, no son 10, no son 15 días, son varias semanas de tratamiento, y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy incisivos con nuestros pacientes y los pacientes que nos escuchan, pues acatarse a esa situación. No va a pasar nada, los efectos que se generan con el uso prolongado son mínimos y es mejor tener un poquitito de efectos a lo mejor al inhalar que tener una crisis asmática que nos lleve a un servicio de urgencias, y yo creo que esto es muy 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 importante que lo hagamos notar. Algo que mencionaste en el transcurso de esta conversación, Javier, es el hecho de que el tejido se fibrosa si no se trata temprana y adecuadamente. ¿Qué pasa con estos niños que dejamos que evolucionen? Ahora sí que, como dicen muchos médicos, cuando sea grande se le va a quitar, señora. ¿Qué opinión nos das al respecto? La opinión es que no se quita, y eso lo vemos en series grandes. Yo he estado revisando series de cuándo inicia el asma, porque sí, eso es algo que a mí como pediatra me llama mucho la atención. Y en series grandes en Estados Unidos y en Europa, donde tenemos grupos de más de 10,000 pacientes, donde la pregunta fundamental es, ¿ha tenido asma en el último año? Si el paciente contesta que sí, quiere decir que tiene un asma activa. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo comenzó con el asma? Entonces, cerca del 50-52% te contesta que es a los 5 años o antes. Y si tenemos en cuenta el hecho de que la memoria no es tan buena a esta edad, que hay ahí un sesgo, entonces sí comienza el asma de forma temprana y la estamos viendo en la edad adulta. Entonces quiere decir que nosotros como pediatras hemos perdido la oportunidad para dar un tratamiento adecuado para que esto realmente se corte. Ahora, si realmente se quita el asma no se quita. O sea, el asma a través de los años, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que el asma es una inflamación crónica de la vía aérea. ¿Por qué se inflama la vía aérea? En el paciente alérgico responde mucho ante cosas del medio ambiente. En el aire que respiramos todos hay partículas de polvo, caspa de animales, hay pólenes, hay fragmentos de ácaros, y esto desgraciadamente todo lo respira. Un paciente normal te limpias la nariz y ya no tienes ningún problema. Un paciente alérgico no. El paciente alérgico tiene la capacidad de detectar estas pequeñas moléculas, estas pequeñas proteínas, mandarlas al sistema inmunológico, el sistema inmunológico responder de una forma súper agresiva a través de una molécula que se llama inmunoglobulina E,
que te va a producir una inflamación crónica en el sitio en donde detectó estas partículas. Manda células, manda diversas sustancias, citocinas para inflamar. Entonces, el paciente alérgico es un paciente que está crónicamente inflamado, tanto de la nariz, de la garganta y de los bronquios, sobre todo, que es lo que nos ocupa. Entonces, esta inflamación crónica a la larga va a darnos remodelación. ¿Qué es la remodelación? Es una neoformación de tejido, generalmente conectivo, que no va a tener las propiedades del epitelio mucoso de la vía aérea, y que esto, traducido en un lenguaje que nuestros pacientes entiendan, es cicatrización. Entonces, entre más dejemos pasar esto y llegue a la edad adulta, esta remodelación va a hacer que sea mucho más difícil de control y que el paciente tengo un bronquio que ya está remodelado, que ya está cicatrizado. Es por eso que en el adulto vemos más asma grave que en el niño. El niño, los primeros años que esto se presenta, digamos los primeros 2 o 3 años, todavía hay oportunidad de darle un buen tratamiento con antiinflamatorios. Si es alérgico, con vacuna, para que de esta manera esa respuesta inflamatoria se detenga y evitemos la progresión de la enfermedad. Entonces es por eso que cuando el médico les dice tiene que utilizar este esteroide o tiene que utilizar este esteroide con broncodilatador por más de 2 o 3 meses, el paciente, por eso es paciente, porque debe tener paciencia y debe tener obediencia. Sobre todo que se debe de apegar al tratamiento. Al tratamiento es bien importante. Tener confianza. Tener confianza en su médico, eso es fundamental. Si el paciente no tiene confianza, entonces no vamos a llegar a ningún lado porque no va a seguir nuestras indicaciones. Si nos tiene confianza, sigan por favor las indicaciones del médico, y de esta forma vamos a tener que su niño va a llevar bien la enfermedad, no va a tener crisis, y al final del día es probable que se controle en forma adecuada y que ya no vuelva a presentar esta enfermedad. Doctor, por ejemplo, cuando un paciente adulto llega a tener esta situación como complicación, que se fibrosa el pulmón o los bronquios y tiene esa incapacidad respiratoria, ¿qué es lo que sucedió? ¿Que no se apegó al tratamiento o que su cicatrización fue dándose tan gravemente que ya el tejido se fue indurando y ya no permite el paso del oxígeno correctamente? Ese es un punto que actualmente está en el ojo del huracán. No en discusión, está más bien en información a todos. Se llama ICOT, síndrome de sobreposición. Es un fenómeno que se nos da después de los 50 o 60 años, en el cual el paciente fue asmático, a lo mejor no muy severo, a lo mejor sí. Algunos de ellos les ponemos la adición de que fumaron durante algún tiempo de su vida, y estos pacientes hacen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y llegan a la edad adulta con asma porque están teniendo crisis de asma, están teniendo sibilancias, algunos de ellos son alérgicos, y al mismo tiempo están teniendo esta fibrosis pulmonar. Yo creo que no es adecuado. No es adecuado el término. Es cicatrización pulmonar, esta remodelación severa que están teniendo, y ya es cuando el paciente, muchos de ellos tienen que usar oxígeno suplementario, tenemos que tener mucho cuidado con sus tratamientos porque son pacientes que no necesitan tanto esteroide, que necesitan más broncodilatador, y son pacientes que tienen infecciones crónicas también en forma frecuente. Pero eso es algo que se está viendo en forma adecuada actualmente y que estamos siguiendo algunos pacientes con este padecimiento. Pues esto que está señalándonos el doctor es sumamente interesante y anotó algo importantísimo: tabaquismo. Sí. Y creo que el tabaquismo sigue y seguirá siendo, hasta que no hagamos todo lo posible por reducirlo en nuestra población, causando estragos. Y sobre todo en la población juvenil, ¿no? Sí, que en la actualidad vemos a jovencitos de 15, 14 años de edad fumando tremendamente, sí, ¿no? De día y de noche y a toda hora. Ahorita, regresando de este corte que sigue, nos gustaría que nos opinaras
qué tanto el tabaco, además de generar un problema obvio de asma, interviene en la generación de alergias, Javier, ya que lo tocamos